Presidente, autoridades civiles, militares, judiciales, señorías, señoras y señores, durante miles de años el Homo sapiens coexistió en nuestro continente con otra especie, el hombre de Neandertal, muy parecidos en cuanto a inteligencia y sofisticación. Sin embargo, estos últimos desaparecerían y los Homo sapiens aún continuamos dando guerra por este mundo. ¿Por qué desapareció el Neandertal? Muchos prehistoriadores y paleoantropólogos apuntan a la falta de adaptación y a una mayor vulnerabilidad ante los cambios climáticos y ambientales. El estrés ecológico producido por estos cambios repercutió en la disminución e incluso desaparición de grandes mamíferos, principal fuente de alimentación para ellos. Los sapiens, sin embargo, más acomodados y mejor adaptados a las nuevas coyunturas, complementaron su dieta con raíces, bayas, frutos, pescados o marisco y lograron sobrevivir, a pesar de, o gracias a, según cómo se mire, que eran más débiles físicamente. La enseñanza de esta pequeña introducción es que todo aquello que no se adapte a los cambios está condenado a desaparecer. Señoras y señores, mi intención es hoy trasladarles alguna reflexión sobre la reforma constitucional, y digo reflexión, pues mi disertación no va más allá, no soy experto en derecho constitucional. Lo haré respondiendo a 4 preguntas. Las respuestas serán lo más objetivas posible, lo que no impide que en ciertos momentos pueda caer en la subjetividad. Al fin y al cabo somos deudores de nuestra ideología. No obstante, espero que estos momentos sean los menos posibles. Ustedes valorarán al final del discurso. Cada respuesta irá precedida de unas citas clarificadoras que quizás les digan más que mis propias palabras. En primer lugar, ¿por qué se deben modificar las constituciones? El artículo 28 de la Constitución francesa de 1793 ya establecía que un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. Mi respuesta a esta pregunta ya está en parte adelantada por la introducción hecha al discurso. Nuestra Constitución, consensuada y perfectamente adaptada a las exigencias del momento en el que fue elaborada, tramitada y aprobada, si no quiere morir como el Neandertal, debe, como el Homo sapiens, acomodarse, adaptarse y ajustarse al nuevo clima político para sobrevivir. Hoy día nuestra Carta Magna ya comienza a estar cuestionada tanto desde el punto de vista social como desde un punto de vista político e incluso desde diversas posiciones doctrinales. Unos cuestionamientos que se han incrementado a lo largo de los últimos años debido a la crisis económica y social sufrida en la última década, pero también debido a las reivindicaciones más o menos fundadas desde la perspectiva territorial, sin olvidarnos del problema del bloqueo a la gobernabilidad. El constitucionalismo no es ajeno a la política, como la política no es ajeno a la sociedad. No va la Constitución por un lado y la política por otro. Por tanto, la necesidad de reforma constitucional viene dada de la necesidad política, que deriva a su vez de la necesidad social. Ello nos lleva a tomar en consideración que se deberían analizar al menos las circunstancias actuales para el desarrollo e implementación de nuestra Constitución de 1978 e introducir nuevas formas de valoración e incluso, si es necesario, de reforma del actual texto constitucional. En segundo lugar, ¿cómo es que después de 41 años de historia nuestra Constitución no se ha reformado nada más que 2 veces, a pesar de que ya en su 25 aniversario se hablaba de algunas necesidades de reforma? Decía Santiago Carrillo en 1978, quizás la práctica nos haga ver defectos en la Constitución que necesiten corrección. Tiempo habrá de verificarlo. Sería menester que los mecanismos de modificación resultasen menos rígidos. Y Emilio Attar, diputado de UCD y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, decía también el 5 de mayo del 78, no aspiramos a hacer constituciones centenarias. Pues bien, uno de los principios del constitucionalismo es que estas leyes supremas sean configuradas como normas duraderas, estables y con vocación de eternidad, pues sólo así pueden desarrollar su función. Ahora bien, estando de acuerdo con esta filosofía,
Tampoco es necesario ni conveniente llevarla al extremo, y más cuando se dan necesidades apremiantes. Aunque parezca contradictorio, esta perdurabilidad de la Constitución solo será factible si hay posibilidad de modificación o reforma. Si de verdad somos constitucionalistas, si de verdad defendemos nuestra Constitución, debemos facilitar su reforma. No debería existir ningún obstáculo para una reforma constitucional más allá de los trámites y requisitos previstos en la propia norma fundamental y de los límites establecidos por los principios y valores inalterables en el orden social que recoge la misma. Nuestra Constitución, que no es flexible, tampoco se puede decir que sea pétrea o intangible, algo que, por otro lado, sería contrario a los principios democráticos. Existen procedimientos de reforma más o menos rígidos según el artículo que se invoque, pero claramente delimitados en el artículo 167 y 168 de la propia Constitución. Y países europeos con procedimientos rígidos y mayorías reforzadas como los nuestros reformaron su Constitución en numerosas ocasiones. Bélgica lo hizo 70 veces desde 1994, los Países Bajos 6 veces desde el 83, o Grecia, por ejemplo, llevó a cabo reformas específicas desde 1975 y una revisión general en el año 2001. ¿Qué es entonces lo que impide reformarla en nuestro país? Aquí podríamos hablar más bien de límites heterónomos, es decir, límites impuestos desde fuera de la Constitución. Nuestro problema no es tanto técnico-jurídico como jurídico-político. Nuestro problema es la falta de voluntad política y la falta de razonabilidad en el debate, así como la dificultad creciente para llegar a acuerdos. Existe tal grado de exaltación de algunos dirigentes políticos para diferenciarse de los otros que resulta muy difícil encontrar un campo neutral para llegar a acuerdos. La extrema radicalidad y la suma polarización del actual momento político dificulta cualquier pacto, cualquier consenso que también rompe, cómo no, el separatismo o secesionismo. Tampoco ayuda el acuerdo de 1978, un consenso favorecido por la excepcionalidad del momento y por la existencia de incentivos que posibilitaron la toma de decisiones, precisamente para no encontrarse con una situación peor, para no correr el riesgo de que saltasen las alarmas del Estado totalitario. Una operación que tuvo éxito durante muchos años, prestigiando así la propia Constitución, pero que ha derivado en enormes reticencias a su reforma, que se ha convertido poco menos que en sacrilegio. Y en absoluto beneficia el hecho de que todas las constituciones españolas anteriores a la de 1978 se hayan caracterizado por una inestabilidad permanente y hayan acabado casi siempre mal, pues ante problemas o crisis institucionales no se ha procedido a la reforma constitucional, sino que se ha optado por la revolución o el golpe de Estado y, en su caso, la apertura de un periodo constituyente o la imposición de un régimen totalitario. La visión de nuestra historia contribuye, por tanto, a que tengamos un juicio pesimista sobre nuestro presente, un pesimismo que nos impide admitir que nuestra Constitución de 1978 tiene algunas imperfecciones, un pesimismo sobre la capacidad de las actuales generaciones para buscar consensos y equilibrios, un pesimismo acrecentado quizás también por el miedo a reflexionar sobre la actual realidad política y social de nuestro país. En tercer lugar, ¿cómo debemos hacer la reforma constitucional? Faltan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder, como diría el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. En efecto, no es lo mismo intentar que se considere algo bueno o válido imponiéndolo a la fuerza que hacerlo a través del diálogo, sometiéndolo así a los argumentos de otras personas y con el riesgo de que nos hagan rectificar nuestras posturas iniciales. Este último es el marco en el que se debería situar cualquier discusión sobre la reforma constitucional. No debemos obviar, en primer lugar, que muchas de las cuestiones que hoy se plantean en torno al texto constitucional se resolverían con una interpretación o con un desarrollo legislativo adecuado. La reforma, como garantía extraordinaria del texto constitucional, solo debería ser acometida cuando, con la interpretación, no seamos capaces de conseguir los objetivos finales de adecuación entre el derecho y la sociedad, entre la realidad constitucional y la realidad social. Cuando hablo de reforma no estoy propugnando ni mucho menos una nueva Constitución. No se trata de suprimir nuestro actual texto constitucional y sustituirlo por otro. Hay varios principios constitucionales, unos valores del ordenamiento jurídico y unos rasgos identificadores de nuestro actual sistema democrático
contemplados en nuestra norma suprema, que deben suponer un límite material implícito a la reforma constitucional, una barrera infranqueable para el órgano reformador. Saltar esa barrera sería fraude constitucional, porque estas son las metas que indican cómo debe interpretarse y aplicarse las normas principales, entre ellas las que determinan, por ejemplo, la organización política de la nación o las que reconocen derechos fundamentales. Reforma nada tiene que ver con ruptura constitucional, tiene que ver con adaptarse a cambios parciales, con la modificación de algunos contenidos a las nuevas aspiraciones, reivindicaciones y dilemas de la sociedad y con los nuevos roles y responsabilidades de los ciudadanos. En cuanto al invocado consenso, hay que decir que no tiene por qué existir al principio del procedimiento de reforma, sino que debe salir de las negociaciones que se lleven a cabo en su desarrollo. Antes de comenzar el proceso no puede estar acordado el resultado. El consenso inicial debe referirse a la voluntad de comenzar y culminar la reforma, nada más. Por tanto, reforma constitucional sí, siempre que se tenga en cuenta todo lo dicho, siempre que se lleve a cabo con la necesaria dosis de prudencia y con el triple compromiso de limpieza, neutralidad y consenso, siempre que se respeten las reglas de procedimiento contempladas en la misma Constitución y siempre que el actual texto constitucional continúe siendo formal y materialmente la pauta central de nuestro ordenamiento. Y, en cuarto lugar, teniendo en cuenta la actualidad política, ¿cuáles podrían ser las principales prioridades de reforma constitucional? Decía Peces Barba, también en 1978, a propósito de la Constitución, uno de los puntos más oscuros y también más conflictivos es la organización de las comunidades autónomas. Yo no pretendo ni voy a cometer la osadía, en un breve discurso, de perfilar alguna propuesta de reforma constitucional concreta, pero sí me atrevo a hacer una reflexión crítica sobre las que, a mi entender y según la actualidad política, son las principales necesidades de reforma. Por ejemplo, la organización territorial del Estado, con aspectos asociados como la financiación autonómica o la reforma del Senado, o el problema del bloqueo y la gobernabilidad, sin olvidarme de la ley electoral. La Constitución, debemos ser conscientes de ello, no es solo un conjunto de normas para organizar una comunidad política, es además un marco de convivencia para limitar poderes. Por eso deberíamos orientar el diálogo hacia una reforma necesaria para renovar el pacto territorial. La parálisis o la incapacidad para abordar esta reforma puede poner en peligro incluso nuestro propio sistema político. La cuestión territorial necesita una constitucionalización adecuada que permita vertebrar con la estabilidad necesaria nuestro Estado. Necesita una respuesta inteligente y comprometida por parte de la sociedad y de la política que quede plasmada en la norma suprema. Eso sí, respetando esos dos principios contemplados en el artículo 2, la indisolubilidad y la indivisibilidad de la nación española. Por lo demás, nuestra Constitución es contingente y modificable. Nuestra Carta Magna nació con carácter de provisionalidad en materia territorial y huyó deliberadamente de definir un modelo de organización territorial. No hay una verdadera organización territorial constitucionalizada. El desarrollo del Estado de las autonomías se llevó a cabo a través de los acuerdos autonómicos y a través de los estatutos de autonomía y de las normas legales. Se debería aclarar el marco competencial del Estado con una lista de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, eliminando así conflictos de competencia y todo tipo de discusión política al respecto. Se debería compatibilizar descentralización e integración buscando configurar dos niveles de poder unidos por la Constitución. La Constitución debería ser el elemento integrador, algo que se podría hacer a través de un Senado transformado en una verdadera Cámara territorial, un Senado que solucione la disfuncionalidad existente entre el Estado y las comunidades autónomas. De ahí la necesidad de la reforma constitucional del Estado, de manera que suponga también dar una mayor legitimidad a los acuerdos alcanzados en las Cortes y que además favorezca a través de una segunda Cámara la visibilidad de los intereses territoriales sobre materias y competencias transferidas y ejercidas por la Unión Europea que se encuentran estatutariamente atribuidas a las comunidades autónomas, cuando en el proceso decisorio no quepa consulta a los propios parlamentos autonómicos. La reforma del modelo de organización territorial debe incidir, por otro lado, en la financiación autonómica. La Constitución apenas contiene normas sobre financiación, con referencias escasas y genéricas. Sería fundamental fijar en nuestra Ley Suprema los elementos básicos y fundamentales del sistema de financiación, de manera que se garantice, además de la suficiencia y de la corresponsabilidad, la solidaridad territorial en términos de equidad, suprimiendo así cualquier privilegio
entre las comunidades autónomas que pueda suponer una falta de respeto al principio de solidaridad y de cohesión territorial, en una clara tendencia a establecer un sistema de financiación único y sin singularidades bilaterales. Como conclusión, en este apartado se trata, en fin, de buscar un modelo territorial más sólido y que haga difícil su deslegitimación. En otro orden de cosas, tenemos en nuestra Constitución el artículo 99, adaptado a un escenario político bipartidista, pero no a la actual realidad multipartidista, algo que ha modificado sustancialmente el proceso habitual de investidura, acrecentando el desgaste y el descrédito de la política. Esta situación demanda una ordenación adecuada mediante la reforma constitucional. Quizás convendría profundizar en el modelo vasco, en el que tenemos aquí en Asturias, y que es perfectamente exportable. Tampoco vendría mal, y cuando digo esto, estoy pensando en nuestra ciudadanía, en nuestra sociedad y en nuestro país, que esta reforma fuese completada con una reforma del sistema electoral. Se debería buscar escenarios electorales mucho más consistentes en un rendimiento a efectos de una mayor estabilidad gubernamental, escenarios que propicien mayorías parlamentarias capaces de formular decisiones políticas representativas en el seno de un órgano, y esto incluso en entornos de pluralismo muy fragmentado. Finalizo, señores y señores, la reforma constitucional constituye hoy en día uno de los principales ejes del debate político y, en cierta manera, del debate social, porque la realidad es cambiante y la única manera de evitar un desfase entre esta y la realidad normativa es permitir la modificación constitucional. El problema fundamental es que existen unos factores externos a la lógica constitucional que impiden esa necesaria adecuación de una forma neutral de la Constitución a los tiempos actuales. Es cierto que partimos de unos momentos preconstitucionales difíciles y que después de 41 años aún no hemos perdido ciertos miedos. Necesitamos crear una cultura de reforma constitucional que ya existe en la mayoría de los demás países europeos, una cultura de la negociación, del pacto y del acuerdo. Vivir en Constitución es ni más ni menos tener esa cultura. Estos días oirán algunos alzar la voz y decidir que este no es el momento de reformas. Son los mismos que ya lo decían en el 25 aniversario y serán los mismos que lo dirán cuando nuestra Constitución cumpla 50 años. Y mientras tanto observaremos cómo languidece y cómo el Tribunal Constitucional adquiere cada vez más protagonismo, algo que no será buena señal para este país. Nuestra democracia, que ya es mayor de edad, aún no es suficientemente madura y no lo será hasta que no normalicemos los procedimientos de reforma constitucional. La estabilidad de nuestro orden constitucional dependerá de la fuerza que tengamos para afrontar las reformas necesarias. Gracias por su atención y les deseo para mañana un feliz Día de la Constitución.